En 2 semanas, la Fórmula 1 habló más de los comisarios que de los pilotos. Eso no debería pasar. La Fórmula 1 es un deporte que se decide en la pista, con los pilotos, con los autos, con la estrategia y con la física. Los comisarios deberían ser los árbitros invisibles que garantizan que esa competencia sea justa. El papel de árbitro funciona cuando nadie lo ve. Cuando está en el centro de la conversación, algo salió mal. Y en las últimas 2 semanas, la FIA estuvo en el centro de la conversación por dos casos que son distintos entre sí, pero que se conectan por un hilo que la gente dentro y fuera del paddock empezó a nombrar con cada vez más claridad. Consistencia, esa es la palabra que falta. Vamos a analizar los dos casos con la profundidad que merecen. Primero, el de Gasly en Mónaco, después el de Colapinto en Barcelona, y después la conexión entre los dos y lo que dice sobre el estado actual de la institución que gobierna el deporte más tecnológico del mundo. El caso del podio de Gasly en Mónaco es técnicamente una historia de un error del sistema, pero la manera en que ese error se resolvió generó consecuencias que van mucho más allá del error original. Para entenderlo hay que volver a la carrera de Mónaco. Durante el Gran Premio, la FIA detectó que varios pilotos habían excedido el límite de velocidad en la entrada al pit lane. Esa infracción en Mónaco tiene una particularidad que no existe en ningún otro circuito del calendario. El pit lane del Principado tiene una entrada con una curva específica que genera una diferencia en la manera de medir la velocidad respecto a los pit lanes de los demás circuitos. La velocidad límite es la misma, pero el punto exacto donde se mide y la geometría de la curva de acceso hacen que la medición sea menos directa que en otras pistas. Con esa dificultad de fondo, los comisarios aplicaron sanciones a varios pilotos durante la carrera, incluyendo a Gasly, que recibió 2 penalizaciones de 5 segundos. Esas sanciones lo bajaron del podio, donde había terminado tercero en pista, y lo dejaron fuera de los primeros 3. El tercer puesto fue a parar a Jaliar de Red Bull, y ahí empezó todo. Días después de la carrera, cuando los equipos y la FIA revisaron los datos con más calma de la que existe durante la carrera, apareció algo que cambió todo. La FOM, la Formula One Management, que es la entidad responsable del cronometraje oficial de la categoría, presentó nuevas pruebas que evidenciaron una discrepancia en la forma de medir la velocidad en la entrada al pit lane particular de Mónaco. El sistema de medición que los comisarios habían usado durante la carrera para determinar si los pilotos superaban el límite de velocidad tenía una calibración incorrecta específica para ese trazado. Los pilotos que recibieron sanciones durante la carrera no habían superado el límite real, lo habían superado según un sistema de medición que estaba mal calibrado. La FIA revisó los datos, determinó que la penalización a Gasly había sido incorrecta y anuló las 2 sanciones de 5 segundos que le habían quitado el podio. Resultado, Gasly volvió al tercer puesto, Jadiar cayó al cuarto, Piastri de McLaren cayó también una posición, Lawson y Lindland de Racing Bulls también. Y ahí apareció el problema que hoy está en el Tribunal Internacional de Apelación. El comunicado de McLaren ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA es uno de los documentos más cuidadosamente redactados que el equipo emitió en años. Y hay que leerlo con atención porque cada frase dice algo específico. McLaren Racing puede confirmar que ha presentado formalmente una notificación de apelación ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, en relación con las siguientes decisiones vinculadas al Gran Premio de Mónaco de 2026. Documento 99 de los comisarios, documento 100 de clasificación final revisada de la carrera y documento 101 de puntos revisados del campeonato. Fíjate en lo que están apelando, no están apelando la decisión original de Mónaco. Están apelando la corrección, están apelando el documento 99, que es la resolución de los comisarios que anuló las sanciones de Gasly. Están apelando la clasificación revisada que reclasificó los resultados. Y están apelando los puntos revisados del campeonato que cambiaron las posiciones de los equipos en la tabla. ¿Por qué? El comunicado lo explica con precisión. Aunque respetamos plenamente los procesos judiciales de la FIA y el papel de los comisarios, creemos que este caso plantea cuestiones importantes relacionadas con la equidad deportiva, la coherencia reglamentaria y la integridad de la competición. A nuestro juicio, la posterior eliminación de las penalizaciones crea una situación en la que algunos competidores resultan perjudicados por haber actuado conforme a las reglas y a las decisiones de los comisarios. Un resultado así corre el riesgo de generar una desigualdad deportiva y de socavar la confianza en la aplicación coherente del reglamento deportivo de la FIA. Socavar la confianza en la aplicación coherente del reglamento. Esa frase es la más importante del comunicado.
No dice que Gasly no merecía el podio, no dice que la FIA actuó de mala fe, dice que el proceso mediante el cual se corrigió el error generó una injusticia nueva sobre las personas que habían actuado correctamente bajo las reglas vigentes en ese momento. Y tienen razón en el planteamiento. Los pilotos que cumplieron sus sanciones durante la carrera lo hicieron porque en ese momento las sanciones eran válidas. Aceptaron la penalización, ajustaron su estrategia y terminaron en las posiciones que resultaron de esa aceptación. Cambiar el resultado varios días después es pedirles que acepten las consecuencias de una regla que ya no existe retroactivamente. Y hay un detalle del caso de Mónaco que dice algo sobre el nivel de tensión que esta situación generó entre los equipos afectados y que todavía no se resolvió. Red Bull no devolvió el trofeo. El trofeo físico del tercer puesto del Gran Premio de Mónaco, el que Hadjar recibió en el podio del Principado, todavía está en posesión de Red Bull. Según The Race, la copa entregada al piloto de Red Bull continúa en poder de la escudería austríaca y no fue transferida a Alpine. ¿Qué es el equipo al que corresponde según la reclasificación que restituye el tercer lugar a Gasly? ¿Por qué Red Bull no devuelve el trofeo? La respuesta oficial es que la apelación está en proceso y que los resultados todavía pueden cambiar. Mientras el Tribunal Internacional de Apelación no resuelva, el resultado técnicamente puede modificarse en cualquier dirección. Pero el gesto dice algo más allá de la explicación técnica. Red Bull considera que tiene derecho a ese trofeo y no está dispuesto a entregarlo hasta que el proceso legal diga definitivamente que no le corresponde. Eso, en el contexto del paddock de la Fórmula 1, es un nivel de conflicto con la FIA que raramente se ve de manera tan visible y tan concreta. Y la situación se complica todavía más porque Toto Wolff y Mercedes también se sumaron al debate. Mercedes presentó su propia solicitud de revisión a la FIA por la penalización que afectó a Russell en Mónaco. El proceso de Mercedes es diferente al de McLaren y Red Bull porque es una solicitud de revisión y no una apelación formal. Lo que significa que los criterios de admisibilidad son diferentes y que todavía no está claro si la solicitud de Mercedes va a ser considerada admisible por el tribunal. Pero la sola presentación de Mercedes dice algo sobre el alcance de la controversia. No es solo McLaren quien está molesto con la decisión de devolver el podio a Gasly, no es solo Red Bull. También Mercedes, el equipo que ganó la carrera con Russell en el segundo lugar, considera que hay aspectos del proceso de Mónaco que merecen revisión. Cuando 3 de los equipos más poderosos de la parrilla presentan apelaciones, solicitudes de revisión o documentos formales ante la FIA, por las decisiones de un mismo Gran Premio, la institución no puede ignorar que algo no funcionó como debía. Y mientras todo eso se desarrolla con el caso de Mónaco todavía abierto en el Tribunal Internacional, llegó Barcelona. Y con Barcelona llegó el caso de Colapinto. Ya lo analizamos en detalle en el guión anterior, pero para entenderlo en el contexto de este análisis hay que verlo con la misma lente con que McLaren leyó el caso de Gasly en Mónaco. La FIA le aplicó a Colapinto una sanción de 10 segundos después de la carrera por no reducir suficientemente la velocidad en una bandera amarilla. Y los propios comisarios en el documento oficial de la sanción escribieron esto. Los comisarios determinan que aunque el piloto del auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de una sola bandera amarilla, no disminuyó la velocidad de manera perceptible en el sector de bandera amarilla correspondiente. Reconocieron que redujo, que hubo una reacción, pero que esa reacción no fue suficiente. Y en ese momento, en la misma carrera, en el mismo periodo de la carrera, Hamilton estaba siendo investigado por exactamente la misma razón. Y a Hamilton no le aplicaron nada. Fue absuelto en plena carrera, sin convocatoria formal, sin que la investigación llegara a ninguna conclusión sancionatoria. Y la telemetría disponible después de la carrera mostró algo más que los medios empezaron a publicar después de que se conoció la sanción. Que distintos pilotos atravesaron el sector donde estaba la bandera amarilla con velocidades similares a las de Colapinto, sin recibir ninguna sanción. ¿Qué significa eso? Que la pregunta que dejó instalada el caso de Colapinto en Barcelona es exactamente la misma que McLaren verbalizó tan claramente en el caso de Gasly en Mónaco. ¿Qué se considera suficiente? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué ese criterio se aplica de manera diferente a pilotos diferentes en el mismo momento de la misma carrera? Y ahí está la conexión entre los dos casos que hace que la FIA esté hoy en el centro de la conversación. El caso de Mónaco plantea una pregunta sobre qué pasa cuando la FIA descubre que cometió un error. La respuesta que dieron fue anular la sanción y restituir el podio. Eso es correcto en términos de la justicia al piloto específicamente afectado, que en este caso fue Gasly, pero genera una injusticia hacia los pilotos y equipos que habían aceptado la situación y ajustado su comportamiento en función de las reglas vigentes en ese momento. El caso de Barcelona plantea una pregunta diferente pero igualmente incómoda.
¿Qué pasa cuando la FIA aplica un criterio que sus propios comisarios describen como subjetivo de manera diferente a distintos pilotos en el mismo momento de la misma carrera? Colapinto sancionado con el máximo, Hamilton absuelto, otros pilotos con velocidades similares sin ninguna consecuencia. Dos preguntas diferentes, un denominador común: la consistencia, y hay algo más que conecta estos dos casos que vale la pena nombrar, con la claridad que merece. Alpine fue el equipo que estuvo en el centro de los dos. Gasly recuperó el podio de Mónaco gracias a la corrección de la FIA. Colapinto perdió el octavo puesto de Barcelona por la sanción de la FIA, el mismo equipo. 2 semanas seguidas, 2 decisiones de los comisarios que cambiaron los resultados después de que la carrera terminó, en direcciones opuestas. Eso no prueba nada sobre la intención de los comisarios en ninguno de los dos casos. Pero sí dice que Alpine vivió en carne propia las dos caras del problema de consistencia en las últimas 2 semanas. Y ahora el análisis de lo que la FIA debería hacer con este momento, porque la institución tiene la posibilidad de convertir esta crisis en una oportunidad, o de ignorarla y dejar que se acumule hasta el próximo escándalo. La FIA tiene un presidente, Mohamed Ben Sulayem, que ha prometido en múltiples ocasiones mejorar la comunicación y la transparencia de las decisiones de los comisarios. El proceso de transparencia incluye la publicación de los documentos oficiales con las explicaciones de las sanciones, que es exactamente lo que permitió que la gente analizara la frase "redujo ligeramente pero no de manera perceptible", en el caso de Colapinto. Pero la transparencia en la explicación no resuelve la inconsistencia en la aplicación. Publicar el documento que dice por qué sancionaron a Colapinto no responde la pregunta de por qué no sancionaron a Hamilton por lo mismo en el mismo momento. Lo que la Fórmula 1 necesita de la FIA en este momento no es más documentos, es más consistencia en la aplicación de los criterios. Y esa consistencia no se logra con comunicados más detallados, se logra con criterios que sean lo suficientemente claros como para que el mismo comisario aplique la misma sanción a dos pilotos en la misma situación, independientemente de quiénes sean o en qué posición de la carrera estén. El caso del pit lane de Mónaco, que estaba mal calibrado, dice que incluso el sistema técnico que la FIA usa para medir las infracciones puede tener errores. Eso no es escándalo. Los sistemas técnicos tienen errores y lo importante es corregirlos. Lo que sí es un problema es cuando la corrección genera consecuencias que el reglamento no anticipó y que ningún equipo puede gestionar retroactivamente. Y el caso de la bandera amarilla en Barcelona dice que incluso cuando el sistema técnico funciona, la interpretación de los datos que genera puede variar según quién la aplique, en qué contexto. Redujo ligeramente pero no de manera perceptible. Es una frase subjetiva. En el vocabulario del derecho deportivo, la subjetividad es el enemigo de la consistencia. Debate final, 2 preguntas. Queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, los casos de Gasly en Mónaco y de Colapinto en Barcelona, vistos juntos, dicen que la FIA tiene un problema estructural de consistencia en la aplicación de sus criterios, que va más allá de errores puntuales y que requiere una reforma profunda en los procesos de toma de decisiones de los comisarios. ¿O son 2 casos independientes con naturalezas completamente diferentes? Uno sobre un error técnico del sistema de medición y otro sobre la interpretación subjetiva de telemetría de velocidad, y agruparlos como síntomas del mismo problema es una lectura que simplifica excesivamente situaciones que son técnicamente distintas. Posición 1. Que en 2 semanas consecutivas la FIA haya estado en el centro de la controversia por decisiones tomadas después de que la carrera terminó, en un caso anulando sanciones que habían modificado el resultado final y en el otro aplicando una sanción que cambió el resultado final. Con equipos del nivel de McLaren presentando apelaciones formales al Tribunal Internacional y con pilotos como Colapinto perdiendo puntos por un criterio que sus propios comisarios describen como subjetivo. Es una señal de que el problema va más allá de la mala suerte y dice que hay algo en los procesos internos de la FIA que necesita revisión. Posición 2. El caso de Mónaco fue el resultado de un error técnico específico del sistema de medición del pit lane de ese circuito particular. Un problema que puede no repetirse en ningún otro circuito del año. Y el caso de Barcelona fue el resultado de la aplicación de un criterio que existe en el reglamento y que los comisarios aplicaron según su lectura de la telemetría disponible. Y aunque ambos generaron controversia, no hay evidencia de que compartan una causa común ni de que sean síntomas del mismo fallo institucional. Segunda, la decisión de McLaren de apelar formalmente al Tribunal Internacional de Apelación de la FIA por la restitución del podio de Gasly en Mónaco va a generar un precedente importante sobre qué puede y qué no puede hacer la FIA cuando descubre que cometió un error en las sanciones aplicadas durante una carrera, o la apelación de McLaren tiene pocas chances de prosperar porque el criterio general de los tribunales deportivos es que cuando se descubre un error que afectó el resultado de una competencia, lo correcto es corregir el resultado aunque eso genere
genere consecuencias secundarias para otros competidores. Posición 1. El argumento de McLaren es técnicamente sólido porque descansa en el principio de que los competidores deben poder confiar en que las decisiones de los comisarios son definitivas en el momento en que se toman, y que permitir que esas decisiones se revisen días después de la carrera destruye la capacidad de los equipos de tomar decisiones estratégicas durante la carrera con información confiable sobre las reglas vigentes, lo que convierte el argumento de McLaren en una defensa del principio de certeza jurídica en el deporte que el Tribunal Internacional puede encontrar persuasivo. Posición 2. Si la FIA cometió un error que perjudicó injustamente a Gasly y al Alpine, el principio básico de justicia deportiva dice que ese error debe corregirse aunque la corrección tenga consecuencias secundarias sobre otros competidores. Porque mantener un resultado que se sabe incorrecto para no perjudicar a quienes se beneficiaron del error sería instituir una injusticia permanente sobre Gasly, para evitar una injusticia temporal sobre Hadjar. Déjanos tus respuestas. En 2 semanas, la FIA protagonizó el debate que no debería haber protagonizado. Devolvió un podio días después de la carrera, generó apelaciones formales de McLaren y Red Bull, sancionó a Colapinto con 10 segundos admitiendo que el piloto había reaccionado, y dejó sin sanción a Hamilton por lo mismo en el mismo momento. 2 casos distintos, la misma pregunta que ninguno de los dos responde de manera satisfactoria. ¿Qué se considera suficiente? Y mientras esa pregunta no tenga una respuesta que todos los equipos, todos los pilotos y todos los fanáticos puedan entender de la misma manera, la Fórmula 1 va a seguir a hablar de los comisarios en momentos donde debería hablar de los pilotos. Austria llega el 28 de junio y esperamos que ahí la FIA ocupe el lugar que le corresponde, el de árbitro invisible. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene.